tendremos la ponencia de la maestra en Ciencias Montserrat Chávez Torres. Ella cuenta con una licenciatura en Química Farmacéutica Bióloga por la UNAM, una maestría en Ciencias y próxima a iniciar su doctorado. Actualmente realiza investigaciones en el Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas, CIENI, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Su charla se titula Microbioma y enfermedades infecciosas. Hola, buenos días. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Montserrat y bueno, yo realizo investigación en el CIENI, que es el Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas, el cual tiene como propósito brindar atención especializada, clínica y diagnóstica a las personas que viven con VIH y además de esto realizar investigación con finalidades de prevención y terapia. Sabemos que la infección por VIH es un problema de salud pública. Actualmente esta no tiene cura y se trata con el uso de tratamiento antirretroviral tomada de por vida y se inicia inmediatamente tras el diagnóstico de la infección. Según datos de la OMS, a finales del 2023 se reportaron que había 39 millones de personas que vivían con VIH en el mundo y en México 375,000 personas que vivían con VIH según datos oficiales de CENSIDA a finales del 2024, esto por el Centro Nacional de la Prevención del VIH-Sida. Y bueno, este virus pertenece al género de los lentivirus, pertenece a la familia de los retrovirus, cuyo genoma es de 9.7 kilobases, tiene 2 copias de RNA y su célula blanco son principalmente los linfocitos TCD4. Brevemente, el ciclo de replicación comienza con la unión y la fusión de esta partícula viral, en donde se permite el depósito del material genético viral en el citoplasma. Aquí se lleva a cabo la retrotranscripción, obteniendo DNA de doble cadena, el cual migra hacia el núcleo, en donde es integrado al DNA del huésped. Este se puede quedar de manera latente, formando el reservorio viral, o bien ser transcrito y traducido para generar proteínas y ensamblar nuevas partículas virales capaces de infectar a nuevas células. La historia natural de la infección por VIH tiene 3 etapas: la fase aguda, crónica y la fase de SIDA. La fase de SIDA es la etapa más avanzada de la infección por VIH y esta se define cuando la cuenta de linfocitos TCD4 en circulación periférica es menor a 200 CD4. Esta etapa, sin intervención de tratamiento, lleva al individuo a la muerte y aparecen infecciones oportunistas y enfermedades asociadas a SIDA. El uso de tratamiento antirretroviral ha modificado por completo la historia natural de la infección por VIH. Se sabe que el objetivo principal de esta terapia es suprimir la replicación viral a niveles indetectables y esto permite la disminución de la infección de nuevas células, cesa el progreso de la infección por VIH y como segundo objetivo permite la restauración del sistema inmune, lo cual se ve reflejado con un incremento en la cuenta de linfocitos TCD4. En la actualidad hay 5 clases de fármacos antirretrovirales aprobados por la FDA. Tenemos los inhibidores de unión, de fusión, de la transcriptasa reversa, de la integrasa y de la enzima proteasa. Estos actúan a distintas etapas del ciclo de replicación y, bueno, se sabe que el uso de tratamiento no normaliza la activación persistente en la respuesta inmune de la infección por VIH, por lo que no erradica el virus y este se toma de por vida. Varios factores se han asociado a esta activación persistente de la respuesta inmune. Uno de ellos es la translocación microbiana. Este es un término que describe el paso de estos PAMs, que son los patrones moleculares asociados a patógenos, que pasan del lumen intestinal dañado a través del epitelio hacia circulación periférica. El término de translocación por primera vez se informó en el contexto de la infección por VIH entre 2004 y 2006, en donde Brenchley y colaboradores informaron niveles elevados de estos PAMs en muestras de suero y de plasma de individuos que vivían con VIH en comparación con los individuos seronegativos.
El inicio de la respuesta inmune, como sabemos, comienza con un primer reconocimiento de los patrones moleculares. Esto es por las células del sistema inmune innato a través de los receptores de reconocimiento de patrones, y esto permite la activación de la señalización de distintas cascadas intracelulares, lo que permite la producción de citocinas y promueve la respuesta y polarizaciones de células T. Aunado a esto, las células presentadoras de antígeno, que fueron las que reconocieron estos PAMs, migran hacia los órganos linfoides secundarios, como son los ganglios linfáticos mesentéricos, y aquí es donde se lleva a cabo la presentación de antígeno a las células TSD4 vírgenes, lo que permite la diferenciación y localización celular, lo que al final resultará pues, en la eliminación del patógeno. Como les han explicado, pues estos PAMs son parte de microorganismos que forman parte del microbioma humano, y en términos generales pues son el conjunto de microorganismos, genes, metabolitos e interacciones entre microorganismos y con el hospedero que coexisten de manera organizada o bien en eubiosis, y que comparten un mismo espacio y tiempo dadas las condiciones circundantes. Sin embargo, estos microorganismos y comunidades pueden sufrir alteraciones en su estructura o función, generando un estado distinto a la eubiosis, porque hay un cambio en la presencia y abundancia de estos microorganismos, metabolitos, interacciones, ya sea entre sí y con el sistema inmune. Sabemos que, como los han descrito en previas pláticas, hay 5 integrantes principales del microbioma humano. Y bueno, en la infección por VIH se han estudiado el microbioma en distintos sitios anatómicos. Comencemos con el microbioma intestinal. Aquí se ha estudiado con mayor intensidad el bacterioma humano en comparación con el micobioma y el viroma. En esta tabla les muestro de manera resumida todos los hallazgos sobre el microbioma intestinal en la infección por VIH. Y bueno, en general se sabe que la diversidad bacteriana disminuye en la infección por VIH, incrementa cuando se empieza el tratamiento antirretroviral, pero no alcanza los niveles que muestran los individuos seronegativos. Además, se ve que la diversidad bacteriana es aún menor cuando el grado de inmunodeficiencia es menor a menos 200 CD4 en la infección por VIH. Con respecto a la diversidad fúngica y al viroma, aún se tienen controversias en qué sucede con la diversidad, ya que se ha reportado que incrementa, disminuye o no puede tener cambios dependiendo de la población que se está estudiando. También se ha reportado que las bacterias con potencial antiinflamatorio se depletan en la infección por VIH, incrementan al iniciar el tratamiento, pero no alcanzan los niveles que presentan los individuos seronegativos. También se ha encontrado que las bacterias con potencial patogénico y proinflamatoria se exacerban en la infección por VIH, disminuyen al empezar el tratamiento, pero no a los niveles de los individuos seronegativos. Con respecto al micobioma, se ha encontrado que ciertos taxones se enriquecen en la infección por VIH, por mencionar algunos, el hongo cándida y Aspergillus. Con respecto al viroma, se sabe que hay una expansión del mismo encabezada por el virus adenovirus. El grupo de investigación al que pertenezco hemos tenido la oportunidad de contribuir a este campo del conocimiento. En un primer trabajo tuvimos la curiosidad de conocer el impacto diferencial del tratamiento en el microbioma intestinal y los marcadores de integridad y de translocación microbiana. Acá encontramos que había menor diversidad en los individuos con tratamiento y disminuía la abundancia relativa de la familia de los ruminococos, en especialmente Fecalobacterium, en estos individuos con tratamiento, y esto se correlacionó negativamente con el marcador de integridad del epitelio intestinal, la molécula de IFAP. Un segundo trabajo, tuvimos una corte de pediátricos en donde 31 niños de entre 3 y 15 años se incluyeron, y bueno, aquí encontramos que el sexo impactó el microbioma intestinal, en donde los niños varones tenían mayor riqueza microbiana en comparación a las niñas.
Y también encontramos que los varones tenían un sesgo hacia los firmicutes y las niñas hacia los bacteroides. Además, encontramos que la frecuencia de las células TCD4 agotadas en los niños que vivían con VIH era mayor. Además, tanto la frecuencia de estas células agotadas y las células TCD4 activadas se correlacionaron positivamente con la abundancia relativa de las bacterias de las proteobacterias. Estas sabemos que pueden tener un papel patogénico. En otro estudio realizamos el viroma y el bacterioma en esta población de estudio, en donde vimos la asociación entre la composición del microbioma, la inmunodeficiencia asociada a la infección por VIH y la recuperación inmunitaria. Acá encontramos que efectivamente había una microbiota fecal disbiótica en personas con inmunodeficiencia grave, es decir, aquellos que tenían menos de 200 CD4. Además, encontramos una expansión del viroma y encontramos que las secuencias, especialmente de anelovirus, al inicio del estudio, podrían servir como predictor del grado de reconstitución inmunológico, esto independientemente de la cuenta de CD4. Actualmente tenemos 2 trabajos en revisión. El primero, en donde exploramos un cambio de la microbiota fecal en individuos que cambiaron de régimen de tratamiento antirretroviral, de uno basado en inhibidores de la transcriptasa a uno basado en inhibidores de integrasa, y encontramos que cuando cambiaron a estos inhibidores de integrasa, el efecto fue menos perjudicial en la microbiota intestinal, en donde la diversidad alfa aumentó, disminuyó la translocación microbiana y en conjunto pues esto es un indicativo de una mejor restauración de la mucosa y de la microbiota intestinal. En un segundo trabajo sabemos que pues algunas personas que viven con VIH no logran reconstituir su cuenta de CD4 independientemente de la supresión virológica. Y aquí realizamos el microbioma de esta población y además encontramos que estas poblaciones que no reconstituyen se llaman no respondedores inmune. En estos individuos encontramos que había menor diversidad alfa y los niveles del marcador en el contexto de la infección por VIH de inflamación CD163 incrementó esto en las personas que viven con VIH en comparación de los individuos seronegativos y pues no se encontraron géneros diferenciales abundantes. Las diferencias en especial fueron sesgadas por el gradiente de Prevotella y bacteroides, que esto ya se ha asociado a prácticas sexuales, en especial en hombres HSH, es decir, hombres que practican sexo con hombres. También en nuestro grupo hemos estudiado el microbioma, en donde hemos visto el efecto del grado de inmunodeficiencia y el grado de inmunodeficiencia en esta corte de estudio, pues hemos encontrado que no parece tener un efecto en la diversidad, como lo ha mostrado en el caso del bacterioma. Y hemos encontrado que la abundancia relativa del hongo cándida parece disminuir en los individuos con mayores cuentas de CD4. Ahora bien, pasemos al microbioma vaginal en la infección por VIH. En general, se sabe que en condiciones de salud, una baja diversidad y el predominio del género Lactobacillus son el sello distintivo de un bacterioma saludable. Sin embargo, en la infección por VIH se da un enriquecimiento de este bacterioma y en el contexto de la microbiota vaginal se han asignado distintas comunidades, en donde la comunidad número 4 pues, se ha asociado a las mujeres que viven con VIH, en donde son comunidades polimicrobianas con prevalencia en especies estrictamente anaerobias como es Garnelera, Atopobium, Prevotella, Streptococcus, por mencionar algunas. Además, se sabe que la microbiota cérvico-vaginal es un factor de riesgo para la infección por VIH. En nuestro grupo hemos tenido la oportunidad de tener una corte de mujeres que viven con VIH, que también pueden vivir con virus del papiloma humano, ya sea en infección sencilla o en coinfección.
ya que además en las personas con VIH se sabe que hay un incremento en neoplasias malignas relacionadas con VPH, incluido el cáncer cervicouterino. Y bueno, en este estudio del microbioma vaginal, pues no encontramos evidencias de diferencias en la riqueza y diversidad del microbioma vaginal según pues, los estados de VIH, VPH y en coinfección. El género Lactobacillus inners fue el principal detectado en esta corte de estudio y encontramos que las mujeres que vivían con VIH tenían un predominio de Bifidobacterium y Aloscardovia. En contraste, las mujeres que vivían con VPH se enriquecieron de Veillonella. Y bueno, ahora pasemos al microbioma oral. En la infección por VIH aún no se tiene un consenso si la diversidad aumenta, disminuye o no tiene cambios. Sin embargo, sí se han reportado que se exacerban ciertas bacterias como es Streptococcus, Veillonella, Rhodia, por mencionar algunas. También se enriquece el hongo cándida, mientras que se ha encontrado que disminuye la bacteria Neisseria, así como Pichia. En este caso, el hongo Pichia se ha encontrado que tiene una actividad antifúngica, especialmente contra el hongo cándida. Y bueno, en VIH se ha encontrado que pues, el bacterioma oral se ve modificado en personas fumadoras y la riqueza en estos individuos pues, disminuye. En nuestro grupo de investigación hicimos el bacterioma y además hicimos la inmunotipificación de una población que vive con VIH y en estos especialmente hicimos el bacterioma de la orofaringe, en especial de muestras de adenoides y de amígdalas. Recordemos que estos sitios son sitios anatómicos secundarios linfoides, en donde la infección por VIH se va a generar el reservorio, entonces es sumamente importante estudiar estos nichos. Encontramos que se identificaron dos géneros discriminantes en adenoides. Tenemos que Staphylococcus para las personas que vivían con VIH y Corynebacterium para los individuos seronegativos. Además, en la orofaringe, que fueron a partir de muestras de análisis, se realizó un análisis de correlación en donde vimos que las cuentas de células TH17, que sabemos que tienen un papel importante en la restauración de la mucosa epitelial, se relacionaron inversamente proporcional con la riqueza y la diversidad bacteriana, además de asociarse con las bacterias Filifactor, Actinomyces y Treponema, y se relacionó positivamente con Streptococcus. Sabemos que estas bacterias pues, se han visto en enfermedades periodontales y en individuos que tienen caries. Por último, bueno, el microbioma respiratorio también ha sido estudiado en la infección por VIH. Se sabe que en estos individuos que tienen recuentos de CD4 conservados, es decir, que presentan más de 500 CD4, presentan un microbioma similar a los individuos seronegativos. En las personas con enfermedad avanzada, el microbioma alveolar en especial se caracteriza por una disminución de la riqueza y de uniformidad, así como una abundancia de la bacteria Streptococcus. Estas diferencias se ven disminuidas cuando los individuos empiezan el tratamiento antirretroviral y durante un año estas disminuyen, pero los individuos que viven con VIH siguen presentando abundancias enriquecidas de las bacterias Veillonella y Prevotella. Sabemos que estas bacterias han asociado a tener un papel proinflamatorio y pues estas podrían contribuir a la inflamación pulmonar que persiste en el daño pulmonar observado en las personas que viven con VIH. Y bueno, como conclusiones en general, se sabe que en la infección por VIH, pues sí hay una disbiosis en el microbioma humano, la cual pues se ha asociado al grado de inmunodeficiencia. Esto, como les platiqué, pues está dado por la cuenta de CD4 en circulación periférica, en donde una menor cuenta de CD4 y más avanzada se encuentra la infección, se enriquecen microorganismos con potencial patogénico y proinflamatorio.
Y bueno, a pesar de la gran complejidad que puede resultar estudiar el microbioma en el contexto de la infección por VIH, es importante seguir investigando acerca de las interacciones entre los reinos, ya sea para identificar patrones o posibles cambios en el ecosistema, y así proponer estrategias terapéuticas integradas por hongos, bacterias, etcétera, que involucren interacciones microbianas complejas que permitan la modulación y la dinámica de toda la comunidad del microbioma. Y bueno, no me queda más que agradecer a todos los participantes de los protocolos de investigación del CIENI, en especial a la doctora Sandra Pinto, que ella es la coordinadora del grupo de microbioma en el CIENI, al doctor Santiago Ávila Ríos, que es el jefe del departamento, y a todos los investigadores, médicos, químicos, biólogos y nutriólogos que han colaborado con nosotros para estos trabajos. Esto es todo. Muchísimas gracias.